Hola, soy Diego Giacomini. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Activa la campanita en todas las notificaciones, así te llega una alerta y no te perdés ninguno de los nuevos videos que se suben al canal. Un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo, querido? Un placer siempre estar en tu espacio. ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Qué semanita, ¿no? ¿Qué semanita y las que van a venir? Eso es indudable. Esto recién está moviéndose. Desgraciadamente para nosotros que vivimos acá, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Y vos sabés que a mí se está hablando de que Rubinstein viaja a Washington y demás. Y yo tengo una sensación de que el jueves a las 18 horas, cuando hable Cristina, Sí. ahí nos vamos a dar cuenta si verdaderamente podemos llegar a renegociar algo con el Fondo Monetario. Obviamente va a haber una devaluación en el medio. O se va todo directamente al carajo con el Fondo Monetario a partir del discurso que haga Cristina. A ver, yo creo que, Igual no va a modificar demasiado las cosas, ¿no? a ver, analicemos. Pensemos en la institución, primero, Fondo Monetario, ¿no? La institución Fondo Monetario se metió en un problemón desde el inicio porque nos podían prestar 33 mil millones de dólares y firmaron un convenio por 57.100 Sí. y hoy en día, redondeando, les debemos 47. No les pagamos nada, pateamos todos los pagos que deberíamos estar terminando de pagar ahora, todavía no los empezamos a pagar y se van a pagar todos no en 4 años, que es lo normal, sino en 10, entre 2024 y 2034. Ese 100% de los vencimientos con el FMI cohabitan temporalmente con aproximadamente el 80% de los vencimientos de los bonistas ley Nueva York. Con lo cual, dado que en el medio es mucho más fácil negociar con un solo jugador, que es el FMI, que con los bonistas de Nueva York, que tienen los tribunales de Nueva York de por medio a su favor, está claro que el FMI va a tener que renegociar de vuelta la deuda de Argentina. Entonces, pensándolo desde la institución del FMI y viendo todo lo que acabo de explicar, realmente la institución en sí no tiene ningún esquema de incentivos derivados de lo que acaba de hacer para adelantar y prestar plata. Después están los burócratas, que son los burócratas tecnócratas de élite que viven de los impuestos de todo el mundo, que no es menor, porque la gente no sé si sabe, el FMI es como un club, como un consorcio, un edificio que tiene miembros, que son los que viven el primero A, primero B, bueno, 190 miembros. Y así como nosotros pagamos las expensas del edificio, los países tienen que poner plata todos los años para fondear el FMI. No todos los años, pero pongámosle. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que están cansados de poner plata que entre en una ventana y no es que sale por la otra, se pierde en el abismo negro en Argentina y nunca se devuelve. Entonces, cuando pensamos esto, menos incentivos. Ahora, cuando pasamos a los tecnócratas burócratas, que viven de estos que están cansados de poner plata y que se pierda, tienen que cuidar su laburo. Es raro. La gente no lo sabe tal vez, pero por ejemplo, un economista de rango medio, de 40 pirulos, rango medio, en el FMI gana 15 mil dólares por mes en la mano. Y si está alocado afuera de su país, le pagan el colegio a los pibes. Si está en el tercer mundo, le pagan la medicina prepaga, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen un incentivo muy fuerte a cuidar su laburo. Dicho esto, no suelen ser muy buenos profesionales tampoco. Ergo, lo tienen que cuidar mucho el laburo. Y si a esto le agregamos que ellos pusieron la firma, no solamente del empréstito original, sino más grave, de todas las renegociaciones con este gobierno, están pendiendo de la cuerda floja.
Entonces, realmente yo creo que me puedo equivocar, porque al final de cuentas es una negociación de dos partes de las cuales ni vos ni yo participamos. Pero analizado racionalmente, no deberían poner un mango. Y deberían decir, ¿sabes qué, Massa? Arreglate. Ok, listo. ¿Te acordás Hago, de Anup Singh? ¿te acordás? Sí, ¿cómo no me voy a acordar, Anusi? Fue así. Bueno, el asunto es que al mismo tiempo que expliqué todo esto, el gobierno necesita dólares y tiene dos caminos, que en realidad son tres. Uno, los dólares del FMI no están y no van a estar, creo yo, en el escenario más probable con lo que expliqué. Después viene, bueno, ¿cómo consigo dólares? ¿Cómo consigo dólares? Bueno, los únicos que tienen dólares, si no son muchos, son los exportadores que no los trajeron. Ok, ¿a quién me refiero? A los ojeros que tienen una cosecha pequeña para traer en comparación al pasado y economías regionales que no están tan apretados para liquidar y tienen fondos afuera. Esos tipos se te matan de risa con el dólar soja a 300. Se te mataban de risa con el dólar a 300, con el blue a 400. Imagínate con el dólar soja a 300, con el blue a 500, en víspera de ir mucho más para arriba. Entonces, yo creo que Sergio Massa es un político, puso su carrera política en juego, se le abren dos alternativas. O hace lo que no quiere hacer para intentar llegar a que el ciclo electoral lo subsidie, ¿no? Y llegar a agosto y ya entra en esa dinámica, y esa dinámica es como una marea que lo impulse hasta el 10 de diciembre, que para llegar a agosto, concretamente, ¿qué necesitaría? ¿Qué? ¿Viste como el diablo que se te acerca al oído? ¿Qué le diría? Mira, Sergio, estás en el horno. Es esto. Mira, devalúa y poné dos tipos de cambio. Ponés el tipo de cambio financiero lo más cercano al de mercado, a 4.60 por decir, ¿ok? Y que los exportadores te liquiden a 4.60 porque vos tenés que lograr que te traigan dólares para llegar a agosto. Y después ponés un comercial a 3.80, por decir, estoy inventando, a 3.80. Y ese comercial no le vendés a casi nadie, ¿ok? Entonces te quedás con los dólares, la aguantás, el PBI en lugar de caer -5, tal vez ajuste vía cantidades, te cae -7 y no te prometo nada. No sé si no es un seguro que vas a llegar, pero es la única chance que tenés. Vos me preguntás cuáles son los costos y te lo digo, los costos no son tuyos, Sergio. Los costos los paga todo el sector privado, que la inflación mayorista le va a saltar, por eso no le tiene que vender nada a nadie, casi. Le va a saltar a la mayorista, invento 18 o 20% mensual, conceptual, durante 3 meses, y después la minorista le va a subir de 7 a 12, a 13, 14 durante 3 meses, irá en la punta del año, no lo sé, a 180, 190. Ahora, es la única alternativa. Porque si el FMI no te pone la plata y vos no apostás a esto, que no es ganador, es una apuesta riesgosa, muy riesgosa, la tercera alternativa es no hagas nada, morí con tus botas puestas que dijiste de no devaluar, pero te vas a tener que ir, no tienen con quién, no tienen con qué, no tienen ideas, y viene, vos sos político, Sergio, inciso 21, artículo 75 de la Constitución Nacional, no lo sé, pienso en voz alta. Asamblea Legislativa, ahora. Yo soy argentino, tengo 51 años, capaz hay gente más joven, vos sos un poco más grande que yo. Una cosa es una asamblea legislativa en el medio de una gran crisis que se arma porque hay un gobierno radical de salida y hay que poner un gobierno peronista que la trate de llevar. Y otra cosa mucho más terrorífica es que haya una asamblea legislativa porque hay un presidente peronista que se tiene que ir y la crisis la tiene que pilotear Juntos por el Cargo o un radical. O sea,
El problema es que da pavor y estamos nosotros en el medio de eso. Claro, claro. A mí, ¿sabes lo que? La otra alternativa es que detrás de que Sergio pegue un portazo, quedará Rubinstein y que haga de Celestino y diga, bueno, ya está. Corrijo la distorsión de los precios relativos, devalúo, explotamos por el aire y le dejo al próximo gobierno alguna chance y después vemos. La pregunta es, ¿con qué poder ejecutivo se disfraza de Celestino Rubinstein? Yo a Rubinstein lo conozco. No, digo Rubinstein Le veo un como, perfil qué sé muy yo. alejado para eso, pero bueno. Digo un Rubinstein o cualquier otro, qué sé yo, pero no le veo salida a esto, ¿viste? No le veo salida no traumática. No. Esto va a ser como cuando te caes de la moto. Esto va a ser como cuando te caes de la moto. Te rompes todo, te va a doler y vas a estar con respirador y cuando salís del respirador con terapia intensiva. Y no va a ser cortito. Esto que estoy diciendo es una película que empieza ahora y dentro de 12 meses, en abril del 2024, con 4 meses del nuevo gobierno, todavía vamos a estar adentro de esta película traumática. Sí. Todavía vamos a estar en el sanatorio curándonos las lesiones de todo este proceso de la caída de la moto. Y a ver, y esto ojalá fuera así, porque si me preguntás debería extenderse, invento conceptualmente, para que se tenga junio del 2024, septiembre del 2024, tranquilamente. Y ahí yo decía, mira, si la diferencia de la inflación del primer trimestre de este año, que fue 6.1, 6.9 promedio mensual, un 34% mayor que la del primer trimestre del año pasado, que había sido 5.1, se mantenía esa diferencia todo el año, la inflación te daba 135, 136, 138 en la punta. Ahora, una inflación no se puede estabilizar nunca al 6.9. Porque es como la fiebre, vos tenés hijos. Un hijo tiene 38 de fiebre, no se estabiliza la inflación a 38. O se cura o sube a 39, 39 y medio. Lo mismo, la inflación es lo mismo. Como decía Paul Volcker, el único número que te asegura estabilidad, que es derivada primera igual a 0 y segunda derivada igual a 0, es que esté cerquita a 0, claro, la inflación. Entonces, no hay estabilidad. La prueba es que marzo dio 7,4 y abril ya va a dar más. Entonces, bueno, ya no va a ser 136, 137, 138. Ponele que sea 148. ¿Por qué digo 148? Porque es el numerito redondo que da imaginarse, no es una estimación, es un escenario para poner en orden de magnitudes, una inflación promedio mensual del 7.9. Vos pensás que el gobierno acaba de sincerar que el crawling peg del 9% mensual, o sea, 7.9 te da en la punta de diciembre 148. Y claramente, con la dinámica electoral que se va a disparar, que yo expliqué en la televisión, que vos tenés 3 básicos candidatos. Uno, que es el que te trajo, el del partido que te trajo hasta acá. Expectativa de más devaluación, más inflación. Los otros, juntos por el cargo, los que te duplicaban la inflación del 28 al 57, te metieron en el lío del FMI, te hablaron de brotes verdes y el PBI en los últimos 2 años le cayó casi 6 puntos porcentuales. ¿Ok? Expectativas negativas también. Después está Javier, que habla de la dolarización, que si querés después hablamos. Que eso genera una dolarización ipso facto, que yo lo mencionaba y lo explicaba en la tele, que es lo que está pasando. Claro. Perfecto. Eso te aumenta más expectativa de evaluación, más expectativa de inflación, más chance de Javier, se retroalimenta. Ahora, en este escenario, 3 candidatos. Me hace acordar las elecciones del 2003. Absolutamente. O sea, más o menos vas a tener 90 puntos porcentuales de los que vayan a votar repartidos entre bastante parejitos entre 3 candidatos. ¿Eso qué te asegura? Que ninguna obtenga nada importante ni en senadores ni en diputados. No, y sumale 10% de la izquierda, que va a sacar un 10% de la izquierda.
¿sí? Y 10% de la izquierda. Con lo cual, nadie va a poder hacer reformas estructurales. Cuando el mercado tome nota de eso, que la va a tomar en octubre, nota de eso tal vez se anticipa en agosto, según como de la PASO, no lo sé. Las PASO es clave este año. Sí. El mercado dice, no hay reformas estructurales. Se retroalimenta toda vez más el ciclo negativo. Entonces, se pone de moda el color celestino. En 1974, con Celestino, la inflación tocó 182. Es un chiste, pero es una realidad. Hacia allá vamos, con altas chances de sobrepasarlo, el 182. Altísimas chances. Si no es sobre el final de este gobierno, va a ser al principio, en los primeros trimestres del otro gobierno. Vamos a pasar ese número. Tranquilamente puede empezar con 2 la inflación interanual. Sí. Yo le cuento a los jóvenes que nos están mirando. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre explicaba, todo esto yo a lo largo de los años lo fui explicando. Con Javier anticipábamos que Argentina iba hacia una hiperinflación moderna, ya estamos acá, Sí. y decíamos, nuestros colegas se burlaban, no entienden que es una hiperinflación moderna. Y yo decía, tiene mucho sentido anticiparla, porque vos, una hiperinflación tardás décadas en armarla. Entonces, es muy útil anticiparla porque dar la vuelta también implica un esfuerzo que no se la evita en 4, 5 o 6 meses. Vos, para evitar una hiperinflación, realmente tenés que empezar a trabajar en un plan consistente, que si es consistente tiene que atacar varios frentes a la misma vez, y solamente va a surtir efecto en el mediano plazo, no en 3 meses ni en 15 días. Con lo cual, tiene mucha lógica avisarlo de antes. ¿Y qué pasa? Yo veo que vamos a entrar en un ciclo electoral donde nadie va a tener la vaca atada, o sea, nadie va a obtener mayorías, y eso, ¿saben qué incita? Eso propulsa que la pelea electoral sea más fuerte. Y si la pelea electoral es más fuerte, hay menos gente técnica trabajando y más gente tratando de recabar votos y no trabajando con la economía. Entonces, nos vamos a acercar al 10 de diciembre, igual que pasó a final del 2015, nadie va a tener ningún plan armado ni consistente. Y a las pruebas me remito. Están hablando hace meses de dolarización y cuando vos rascás lo que propone de dolarización, como analizamos con el profesor Mariano Fernández, los 2 especialistas en moneda que publicamos hoy la nota en Infobae, errores e inconsistencias del último proyecto de dolarización, sí, un año antes de aplicarla, con tiempo que venís hablando de ella, los planes siguen siendo intelectualmente un mamarracho y la discusión pareciera terminar siendo una discusión de dolarizadores travestidos de vedettes con plumas arriba de un escenario, o sea que quieren brillar y vender la demagogia de la dolarización, haciendo creer, no sé si conscientemente, pero el resultado es que la gente compra dolarización sin entender y pensando que al año de dolarizar va a estar ganando mucho más dólares que hoy en día. Y la verdad es que al año de haber dolarizado vas a estar ganando menos dólares que hoy en día, lo más probable, y nadie les explica que una dolarización exitosa tiene que ser, para ser exitosa tiene que ser permanente, percibida como permanente, no transitoria. Entonces, se aplica a lo largo del tiempo, los efectos para poder ganar más en dólares tardan en aparecer y varios años. El salario no se va a recuperar rapidísimo en B corta, menos con la productividad argentina, que si hay algo que tiene Argentina es un problema de stock de capital humano, ¿ok? Que no se recupera trayendo plata rápidamente el stock de capital humano de Argentina. Porque el stock de capital humano de Argentina es valioso de 35 pirulos para arriba, ponele. Pero de 35 años para abajo, no.
En promedio estoy hablando. Sí, sí, obviamente. se entiende, se entiende. Hay dos Entonces, generaciones que vienen de planes. exactamente, ¿viste? Entonces, yo creo que, por ejemplo, esta discusión de la dolarización, y a ver, y yo creo que tiene valor esto que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque yo no te estoy hablando de soberanía monetaria. No, no, no. Yo creo que la dolarización podría llegar a ser un instrumento que en algún momento podría ser valioso. O sea, yo no soy un detractor de la dolarización, todo lo contrario. Tampoco creo que sea el único instrumento para echarle mano y tampoco es mi preferido. Yo sabe muy bien que iría por el patrón oro, no importa. Pero eso es otra discusión. Pero pongo en relevancia, yo no soy un detractor de la dolarización y hago esta crítica de estos proyectos de dolarización. Lo cual quiero resaltar que son malos. Están traídos de los pelos, no tienen discusión de fondo, no tienen equipo atrás. Van a ser percibidos como transitorios. ¿Y qué sucede? Les cuento. Vas a entenderlo en un segundo. Lo voy a tratar de explicar muy sencillo. Cuando la dolarización es percibida como transitoria, eso implica que el mercado cree que va a ser revertida, dada vuelta. Entonces, ¿qué sucede? Desde el comienzo hay un diferencial de tipo de interés entre Argentina y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un riesgo propio de Argentina, que es el riesgo de que va a ser revertida esa dolarización, va a dejar de tener dolarización, por lo tanto no puede tener el mismo riesgo que Estados Unidos. ¿Qué sucede? La inflación debe converger a la tasa de interés, con lo cual, si la tasa de interés es más elevada porque tiene un riesgo de ser revertida, porque es percibida como transitoria, la inflación no converge hacia la baja, hacia los niveles de Estados Unidos. ¿Ok? Y permanece más alta. La inflación baja, pero no todo lo que tendría que bajar, dicho sencillamente. Ahora, este diferencial de tasa de interés, ¿qué produce? Produce que desde afuera del mundo digan, uy, mira qué tasa de interés en dólares tiene Argentina que acaba de dolarizar. Hay un influjo, una entrada, un superávit neto por cuenta de capital de ingreso de dólares que vienen a usufructuar el diferencial positivo de tasa de interés. Sí. La bicicleta financiera. Muy interesante. Esos dólares que entran en esta dolarización transitoria, ¿qué generan? Entran dólares. Exceso de consumo, presión de demanda. Ahora, vos dolarizaste, pero el tipo de cambio real sigue existiendo. ¿Cuál es el tipo de cambio real? No es peso dólar, el de verdad, que es el precio de los bienes transables sobre el precio de los bienes no transables. O sea, la soja versus el peluquero. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Y qué sucede? Ese exceso de demanda por la entrada de dólares para la bicicleta financiera, parecido a lo que pasó, para que se entienda, 2016, 2017 en la economía de Macri, impulsa el precio de los no transables. Impulsa el precio de ¿qué? De la peluquería, del club, del pintor, y esos precios empiezan a subir. Transables sobre no transables, suben o no transables, ¿qué sucede? Se aprecia el tipo de cambio. El tipo de cambio real cae. Al caer el tipo de cambio real, se retroalimenta la percepción de que la dolarización, que era percibida como transitoria, se vuelve más transitoria y que el final de la transitoriedad se acerca del ciclo. Entonces, esos capitales se empiezan a revertir. Dice, salgamos mientras podamos salir y hacemos la tasa. Y se van en dólares. Y ahí la economía empieza el círculo recesivo y empieza a ajustar por cantidades y viene y se profundiza el ciclo contractivo. En esa parte, ¿qué sucede?
nadie te puede asegurar que a la salida de los dólares en un país dolarizado es más recesión, es más caída del PBI, es menos producción, es menos facturación, porque hay menos comercio. Con lo cual se cae el nivel de actividad. ¿Y qué sucede? En ese marco, nadie te puede asegurar que se viole la Constitución, como se la viola por todos lados, se la viola la ley de coparticipación, que la Constitución se hizo y lo primero que dijo en el artículo 2, inciso 2 del artículo 75 fue: tienen que sacar antes del 31 de diciembre una nueva ley de coparticipación en 1996, que tiene que estar vigente el primero del 97, enero del 97. Estamos en el 2023 y vamos a cumplir 30 años de incumplimiento. ¿Y cómo esto de la Constitución? El CEP, el corralito, el corralón, la ley de intangibilidad de los depósitos. La intangibilidad de los depósitos, el Bonex. Ahora bien, pero... Pará, y cierro. Dale. Y aparecen los patacones. Sí. Y se terminó la dolarización. Claro. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué tiene que ser... ¿Por qué la gente la percibiría como transitoria? Yo estoy de acuerdo con vos, que la percibiría como transitoria, pero a ver si coincidimos en los por qué. Con un ejemplo, creo que voy a explicarlo muy sencillo. La convertibilidad, que es un paso previo a la dolarización, voló por los aires, entró en la fase recesiva a partir del 98 hasta el 2001. Me acuerdo que, ¿te acuerdas que Broda decía la crisis asiática del 97, la crisis rusa del 98, Brasil del 99, Pamplina, después todos salieron, no pasó nada y el único que cayó fue Argentina. Ok, la convertibilidad entró en la fase recesiva, 4 años de recesión, aparecen las cuasimonedas y se sale de la convertibilidad con un gasto público de 25% del PBI y una presión tributaria del 20% del PBI. Y la productividad argentina, que tenía un stock de capital mucho mejor y más alto que el de hoy en día, porque venía de 10 años de convertibilidad de inversión, tenías un capital humano mejor que el que tenés hoy en día, no se la bancó con 25% de gasto público y 20% de presión tributaria. Hoy en día, vuelvo al ejemplo, tenés 43% de gasto público, 24% a nivel de nación, 16% a nivel de provincias y 3,5% a nivel de municipios. Si no le da la cuentita es que no le puse el numerito atrás de la coma, pero la cuentita da. Entonces, ¿qué quiero decir? Vos, para dolarizar y que sea percibida permanente y no transitoria, deberías achicar el gasto público mínimo, 15 puntos del PBI. Y eso no se hace de la noche a la mañana. No sé, vos me preguntás, ¿tardarías un mandato principal, un mandato presidencial entero, 4 años, si te sale todo bien? Con lo cual, el próximo presidente en realidad debería hacer todas esas reformas, bajar el gasto público, 15 puntos porcentuales, bajar la presión tributaria. Escuchá todo este error, bajar la presión tributaria 5 puntos porcentuales. Y ahí está la percepción de que no puede ser permanente. ¿Por qué? Porque el gasto público es 43, pero la recaudación es 32. Hay 11 puntos de déficit fiscal cuando vos metés nación más provincia más municipio. No te cuento el cuasi fiscal. Con lo cual, vos tenés que bajar el gasto público 15 puntos y la recaudación 5,4, nada más. Y está mucho peor que con la convertibilidad. Claro. Porque de 43 a 15, si le bajo a 43, 15 quedan 28. Si le bajo a 32, 5 quedan 27. Y con mucho menos capital humano y menos capital físico. Entonces, nadie puede pensar, y a esto le tenés que agregar, que realmente todo esto, te cuento, en un mundo donde el mundo va a ser el más difícil de las últimas 3 décadas,
con el costo de capital más alto, la versión a riesgo más elevada, la tasa de crecimiento más bajo y la inflación más elevada. Como si esto fuera poco, la deuda en términos del PBI de Argentina, no vale la pena hacer la cuenta, pero el tipo de cambio de verdad, si al oficial está en 82% del GDP, no sé, a 140, no sé a qué ponerlo, no me voy a poner a hacer la cuenta. Con 5 deudas, mirá, Bonista Nueva York, FMI, deuda ley argentina de largo plazo de legislación doméstica, los 18 billones de corto plazo que Massa quiere patear y no puede, y las LELIQ y pases. De estas, todas estas, te aseguran un default a la vuelta de la esquina. Mirá, las necesidades de vencimiento del 2023 son 5.7 billones. El promedio del 2024-2027, próxima presidencia, son 9 billones. Y si es reelecto, son 19 billones. O sea, el doble de las de ahora y en el segundo mandato el cuádruple. En esta película, vos te das cuenta que el riesgo de default ya estamos en default. Argentina está en default porque si no tenés crédito, estás en default. Que lo maquillen es otra historia. Pero mirando lo que acabo de decir yo para las próximas 2 presidencias, se confirma el default. Tenés que reestructurar todo. ¿Cómo vas a dolarizar? ¿Con qué? ¿Y cómo va a ser percibida como permanente? Ahora, acá te encontrás... Y te hago un paréntesis. Sí. Coincidimos en que para mí, para dolarizar hay que bajar el déficit fiscal. Y yo comparaba, el otro día lo tuiteaba y se lo decía a los miembros del canal. Ecuador son 9 Argentinas. El Salvador son 36,81 Argentinas en superficie. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo me remito a cómo estaba Ecuador al momento que se realizó la dolarización y cómo estaba El Salvador al momento que se realizó la dolarización, estaba, pero en las antípodas de la coyuntura argentina, en las antípodas. Bueno, lo que acaba de decir es importantísimo porque hoy se lo acoté a alguien en Twitter. Y esto es epistemología, o sea, metodología del conocimiento, que es la que tenés que aplicar para analizar y llegar a conclusiones. Si vos aplicás metodologías erróneas, vas a llegar a conclusiones equivocadas. Yo me río cuando te dicen no porque Panamá en el año 1904, no porque Ecuador en el 2000, no porque X en W. Ay, con ese marco analítico, lo único que estás haciendo es ilustrar que en Panamá en 1904, con todas las condiciones de Panamá de espacio y todas las condiciones de Panamá en tiempo, sucedió eso. Cuando decís Ecuador en 2000, decís, bueno, en el espacio físico de Ecuador y en el momento de Ecuador en el 2000 sucedió aquello. Ahora, esto no es física, no es un tubo de ensayo donde todas las condiciones del experimento, imaginemos que física, presión, atmósfera, temperatura, viento, todo lo tenés controladito y lo pones en todos los experimentos igual. Entonces, claro, si lo pones todo igual, te va a dar igual. Y decís, ley, pero eso es física. No es una ciencia social donde las personas somos todas diferentes, todas aprendemos, no sabemos qué vamos a aprender y no sabemos qué vamos a hacer con aquello que todavía no sabemos qué es, pero que vamos a aprender. Entonces vos no podés llegar a conclusiones a futuro a partir de experiencias totalmente diferentes en el pasado. Y esto es un gran problema de los economistas analíticos, que esta metodología está en las antípodas de la escuela austríaca, ¿no? La escuela austríaca, la nota que yo hago en Infobae, que levanto los 4 errores de la propuesta, tiene 4 errores e inconsistencias a la hora de rescatar las LELIQ y pases. Y después tiene 4 errores e inconsistencias a la hora de implementar la dolarización
y rescatar la base monetaria. Y además tiene problemas en materia de teoría monetaria. ¿Por qué? Porque quiere dolarizar y no pone un encaje del 100%, con lo cual permite que sigan creándose argendólares. O sea, ¿qué quiere decir? Que el sector bancario multiplique depósitos en dólares que en realidad no están. Eso lo evita solamente con encaje del 100%. Ahora, ¿existe dolarizar sin encaje del 100%? Sí, existe. Pero vos tenés que tener en cuenta que si vos dolarizás sin encaje del 100%, te puede pasar la corrida. Entonces tenés que diseñar la ingeniería financiera para evitarla. Son dos alternativas. Sí, la banca Simon sería la otra. No, la banca offshore. La banca Simon es depósitos a la vista 100%, almacén de banca de inversión separada, sin encaje y expuesta al derecho privado. O sea, se litigan en los tribunales civiles, no hay derecho bancario. Si hay quiebra, el depositante demandará al banquero y que se haga cargo el banquero con su capital. Ahora, ¿qué es la banca offshore? Lo vas a entender en un segundo. Por ejemplo, bancos internacionales, Banco Santander, multiplica dinero que no existe, argendólares, deposita dólares, multiplica depósitos en dólares, da crédito en dólares que no existe. Banco offshore, ¿qué quiere decir? Mirá Santander Casa Matriz, que si hay corrida, vos vas a tener que responder trayendo los dólares de España y ponerlos acá. Listo. ¿Cuál es el problema? Hay una ley que dice que eso no es obligación que lo hagan. Punto número 1. Punto número 2. Segundo problema, los bancos nacionales. Los bancos nacionales, si sucediera eso, vos tenés que convencer a Brito y a Scasani que pongan sus dólares para solventar la corrida contra los depósitos en dólares que inventó el Galicia, el crédito en dólares que inventó el Galicia y el crédito en dólares y los depósitos en dólares que inventó el Macro. Imagínate que el Santander te pone la plata. Imagínate Scasani y Brito te ponen la plata. Muy difícil. Pero soy naif, imagino que la pusieron. Listo. Te quedan los bancos públicos. El Banco Nación, el Banco Ciudad y todos los bancos provinciales estatales, de gestión estatal. Eso no tienen con qué ponerla. Entonces, nada, el proyecto no tiene nada de esto. ¿Qué es la primer solución? Que es una solución que, como acabo de explicar, no tiene, en realidad no existe en Argentina. Porque el Santander no va a traer la plata, Scasani y Brito no la van a poner y los bancos públicos no tienen con qué. Bueno, como esta no existe, tenés que ir a la segunda alternativa. ¿Cuál es la segunda alternativa? La segunda alternativa es, bueno, tenés que hacer un acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Un acuerdo de señoriaje. Si vos me decís que en este proyecto, y antes de presentarlo, Emilio Campo se sacó una foto en la Reserva Federal con Powell, con Biden, y que a su vez Powell y Biden dijeron, nos interesa por una cuestión geopolítica, estratégica de Estados Unidos en la región y se lo vamos a presentar al Congreso de Estados Unidos para que la apruebe. Yo digo, mirá, ningún boludo Emilio Campo, pero nada de esto está presente. Entonces, ¿qué sucede? Claramente es inconsistente porque no tiene el encaje del 100%, no tiene la banca offshore y no tiene el acuerdo con Estados Unidos, con lo cual permite la corrida bancaria. Para mí clave es el acuerdo con Estados Unidos. Para mí es clave eso. Después lo otro, ingeniería financiera, se puede rever, pero para mí es clave que Biden o el que esté, además que, ¿sabes lo que me suena muy loco a mí? Que estamos hablando algo que si se llegara a hacer, supongamos que asume Javier Milei. Sí. Van a pasar 4 años, 5 años para que pueda ser
una dolarización. Porque hay un montón de pasos previos. O sea, esto como un eslogan electoral y digamos, pero es como estar hablando, qué sé yo, de algo, es una utopía a esta altura, ¿no? Y con esta macroeconomía argentina. ¿Sabés qué pasa? Acá ya entramos en el terreno, en dos terrenos. El primer terreno, que es de lo que estabas hablando vos, es la inconsistencia dinámica de la relación entre el ciclo político y la macroeconomía. El plan motosierra lo hice yo. El que está en Libertad, que lo repite, lo sabe todo el mundo que lo hice yo. Yo después sí seguí estudiando filosofía política, ética, me perfeccioné en ese campo que cuando lo hice en el 2018 sabía mucho menos de lo que sé hoy en día. Yo llegué a la conclusión que el plan motosierra es inaplicable. Y se lo dije a Javier, como él no me da bola, dije, listo Javiercito, yo me separo, te dejo solo. Ahora, ¿qué pasa? Y voy a explicar en un video, con un ejemplo pragmático de la ley de coparticipación, por qué es inaplicable. Lo va a poder ver todo el mundo, lo voy a poner en mi canal de YouTube, se lo recomiendo a todos, lo voy a subir en breve, lo grabé hoy. El punto es, ¿qué sucede? La incompatibilidad dinámica. Imagínate que lo que dije lo borramos y sí se puede aplicar, que no es cierto, pero sí se puede aplicar. Empiezo a trabajar en el plan. Ese plan muy probablemente te haga perder las elecciones de medio término. Con lo cual, quedás más viniendo de la coyuntura actual. Porque el plan motosierra es una cosa y sus resultados son una cosa, viniendo de 55% de pobreza y otro de 20% de pobreza. En el primero tiene que tener mucho más envergadura el plan motosierra, como es el caso argentino, con lo cual los riesgos son muy superiores y los conflictos son exponencialmente mayores que en el caso que partí de 20% de pobreza. Ahora, una puja distributiva brutal. A ver, hay una... Yo siempre lo pongo muy sencillo y mirá, soy tan ético que lo pongo en mi ejemplo. Porque acá soy ético al usar el ejemplo, pero el plan económico es algo que se juega en el campo utilitarista. Entonces yo te digo, a ver, agarra a alguien de clase media que piense que está mal que la Universidad de Buenos Aires sea para todos, que no haya que pagar fee. Ok. Y tiene sus hijos en la Universidad de Buenos Aires. Entonces venís y dice, no, desde ahora vas a pagar la cuota de la Universidad de Buenos Aires 100.000 pesos por mes. Invento, ¿no? Sí. Un tipo que está a favor del ajuste del gasto público. El tipo te va a decir, escuchame un segundo, soy clase media, que me iba razonablemente bien, laburo 7 meses para el Estado porque tengo todo en blanco. Y laburo 5 meses para mí. 7 para el Estado, 5 para mí. Soy técnicamente un esclavo. Y lo único que le puedo sacar al Estado este ladrón es la universidad de mis hijos. Ni en pedo, no te lo avalo. ¿Me entendés? Claro. O sea, lo estoy usando como ejemplo porque creo que es un ejemplo muy paradigmático de cómo el conflicto del plan motosierra va a estar por todos lados. Porque un tipo que está a favor, que produce, que labura, le venís a tocar el culo en lo único que le puede sacar al Estado y no le vas a poder dar otro. Porque ese mismo plan motosierra, en la primera generación y la segunda generación, a ese no le da nada. Entonces, ¿qué sucede? Va a salir despedido por la ventana y va a quedar Pato Rengo en la primera elección de medio término. Lo que le pasó a Cambiemos, que gana en el 2017, gana y no arrasa, porque no pasó a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, eso no va a pasar más. Más
si partimos de un escenario como el que estamos hablando de las elecciones de 2023, donde tenés un tercio, redondeando. Sí, sí, sí. O un cuarto y... Sí, ¿Entiendes? sí, se entiende. Sí. El tema es la atomización de la Cámara de Senadores y Diputados. Es lo que a mí más me preocupa. Yo por eso veo la peor catástrofe argentina de 1810. Pero, a ver, voy más al hilo para que lo entienda el que me escuche que no sabe esto. Te cuento. La ley de coparticipación, que se debería haber tenido una nueva en el 97 y no se tiene hoy en día, pasan 30 años y no se cumplió. Eso distribuye los impuestos que financian el gasto en los 3 niveles de gobierno. ¿Ok? Te cuento. Ahí vos tenés que ese gasto y esa recaudación en manos de quién está. Los 24 puntos del PBI de gasto con los 16 puntos de recaudación de nivel nacional dependen de un Poder Ejecutivo Nacional con 20 ministerios y un Congreso con 257 diputados y 72 senadores. Después tenés un gasto de 16 puntos del PBI con recaudación de 14 puntos del PBI que dependen de 24 poderes ejecutivos provinciales que tienen 350, 340 ministerios, que tienen 24 congresos, de los cuales 14 son bicamerales, o sea, tienen diputados y senadores de municipios, y 10 son unicamerales. Y después tenés 3,5 puntos de gasto y 1,8 de recaudación en municipios, que depende de 2.300 poderes ejecutivos municipales, o sea, de 2.300 intendentes y 2.300 legislaturas con los legisladores concejales que tengan adentro. Vos tenés que convencer a todos esos tipos que hagan lo que no quieren hacer, lo que no les interesa hacer, lo que no les conviene hacer. ¿Por qué? Porque les adelgaza la billetera y les disminuye el poder político. Entonces, realmente, ¿y qué sucede? En los impuestos, que es lo que queremos el sector privado que nos reduzcan, en los impuestos es muy interesante. ¿Cómo se reparten los impuestos? De lo que recauda Nación, 42 se lo queda a Nación, 54 se la queda en provincias, todo el globo de provincias. De ese todo globo de provincias, después se reparten según un coeficiente a cada una. Bueno, te cuento, hay 19 provincias ganadoras y 5 provincias perdedoras. Las provincias perdedoras son Buenos Aires, Cava, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Las ganadoras son todas el resto. Ahora, ¿qué sucede? Para modificar esto, la ley que modifique esto, a diferencia de todas las otras leyes fiscales que entran por diputados, la ley de coparticipación entra por senadores. ¿Cuál es el problema? Que senadores, todas las provincias tienen 3 senadores. Entonces, las provincias que ganan con esto tienen 57 senadores. Las provincias que pierden tienen solamente 15 senadores. ¿Cuál es el incentivo para cambiar esto? Ninguno. Ahora, no termina ahí. Se llama ley convenio o ley especial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para que salga la ley tiene que ser aprobada con mayoría absoluta. No es con la mitad más una de los presentes, sino de los miembros. Entonces, ¿qué sucede? Las provincias que están ganando y que no le conviene cambiar nada, que son 19, dicen, muchachos, ninguno se le ocurra ir al recinto. Ya está. Así hace como hace 30 años que no cambia. Ahora, explicado todo esto,
Si alguien sigue creyendo que el sistema se puede dinamitar desde adentro, con las reglas del sistema, realmente tiene ganas de seguir siendo un pobre bobo que le gusta que lo engañen. El que le promete eso es el mismo que prometió que iba a mandar una ley para poder donar la dieta, porque la dieta está prohibida donarla, y le dijeron, pibe, no la mande porque no sale ni con frita. ¿Ok? Y no lo presentó. Y claro, sortea después la dieta porque es mucho más demagogo. Me saco la foto con el CBU, lo mismo que hace el intendente que gasta la plata ajena en lo que él quiere. Uno se lo gasta en un sorteo, otro en un puente y se saca la foto con el puente. No hay diferencia. El problema es que la gente tiene que abrir los ojos. Y acá no le estoy pegando a Javier. Le estoy pegando a la acción de Javier. ¿Y qué quiero reflejar con la acción de Javier? Que Javier se lo comió el sistema. Es un político rancio más. ¿Qué ocurre? Y pone en evidencia que para jugar en el sistema, rápidamente tenés que comportarte como el sistema. Si no, el sistema te aparta, que no es otra cosa que ningún sistema se cambia desde adentro y con la regla del sistema. Claro, absolutamente. A ver, y redondeo, y termino, y me pregunta lo que querés. Él habla del status quo. Yo quiero cambiar el status quo, pero no el sistema. Otro error intelectual. A ver, el status quo es el resultado de la arquitectura institucional del sistema, que pone en juego dinámicas y esquema de incentivos que hace que las variables se tengan que mover siempre de una determinada forma y en un determinado sentido. Si vos querés cambiar el resultado, el status quo, tenés que cambiar el sistema, el organigrama, el esquema institucional que da lugar al esquema de incentivos que genera esos resultados. No existe cambiar el resultado sin cambiar el sistema. Claro, y para cambiar el status quo, a mí me parece que lo que habría que cambiar es el sistema presidencialista a un sistema parlamentario. Hay que... A ver. ¿Entendés? Sí. Porque hoy, si tuviéramos sin un sistema parlamentario, Alberto ya le hubiéramos dado una patada en el traste. Mirá, esto es una discusión que Inglaterra, es un segundo o por tercer paso, Marcelo. ¿Por qué? Porque el primer paso para poder plantearse nuevo sistema, vos podés tener el que me estás hablando, yo puedo tener lo que pienso yo, que todo el mundo que me sigue sabe que yo soy un anarquista de libre mercado, estoy a favor de la confederación, el derecho de confederación es el complementario del derecho de secesión. Y la gente no se tiene que traer los pelos de punta porque la Confederación Argentina en 1853 nace con una secesión, que es la secesión de la provincia de Buenos Aires, que pasó a ser otro país hasta 1860. Pero, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es, si vos querés ir a otro sistema y pensar otro sistema, primero te tenés que dar cuenta que este sistema no tiene arreglo y tenés que dejar de creer en este sistema. Este es el punto. Este es el primer paso por el cual hay que luchar. Cuando te hablan no de las instituciones de la República Democrática Argentina, del liberalismo clásico del siglo XIX, bla, bla, bla. No. Todo eso es esto. Nos trajo hasta acá. Esto lo tenemos que cambiar porque esto nos lleva al socialismo. ¿Entendés? Clarísimo. O sea, tenemos que discutir. Hay pero mucha gente que tiene que empezar a ver esto y es un trabajo arduo. ¿Sube la tasa? ¿Quién? Pese o Clery, no sé, ¿subirá la tasa del Bueno. Banco Central? Mira, no, la subió el otro día de la 113 al 120 efectiva anual. Yo si la vuelve a subir me asusto, ¿eh? Es agrandar los problemas, porque es más anabólico para la masa muscular de las LELIQ y PASES, que es la masa muscular de las expectativas de devaluación, de las expectativas de inflación, y por ende de la profecía autocumplida, de la inflación y de la devaluación que va a terminar habiendo. Entonces,
¿qué sucede? Ya Massa, concreto. Mira, en 2021 el cuasi fiscal crecía al 3.7 promedio mensual. Guzmán y Batakis lo hacían crecer en el 2022, en los primeros 6 meses, a un 5% promedio mensual. Massa lo está haciendo crecer al 8% mensual. Cuando abril no cerró todavía, marzo, la interanual de las LELIQ y PASES creció al 145%, mientras que la inflación interanual es 104%. Esa diferencia entre 145 y 104, que son 40 puntos porcentuales, más o menos es lo que tiene que subir inflación para licuar la LELIQ y PASE. Claro. Pero ya subió la tasa una vez desde marzo, que crecieron 145, y ahora la puede subir otra vez más. Con la cual, la LELIQ y PASE no van a crecer al 145, no sé, invento. Van a crecer al 160, 170, y el problema va a ser más grande. Por ende, volvemos al principio de la conversación. Más inflación, más devaluación a futuro, y vamos a ese escenario donde, a ver, pongámosles dimensión al álgebra del tipo de cambio y de la inflación. Si la inflación es 148% en diciembre, que va a ser más alta para mí, pero sí es 148% porque la cuenta que hice para mis clientes a principio de año, y hay varios viéndolo, para que el tipo de cambio real del dólar sea el mismo del 30 de diciembre, el dólar paralelo tiene que estar 850, 860 a final de año, lo cual lo firmo ya. Quiero comprar a ese precio a final de año. Listo. Para estar al tipo de cambio real de cuando Massa lo subió a los 15 días que había ascendido, que es el promedio de toda esta administración, debería estar a 9.50 con 148 de inflación. Con lo cual, si vos me preguntás, mira, creo que está todo jugado para que a final de año y en los primeros tiempos de la próxima administración, que le va a ser extremadamente difícil dar pie con bola, los agentes privados tenemos que pensar que nuestro plan de negocio personal, de la firma que manejamos o de la firma que somos dueños, en el 2024 tiene que tener 4 dígitos. Absolutamente. Y esto vos sabés que te lo dije en otras charlas que tuvimos, antes. Sí, yo también lo dije y me he ligado. Yo se lo dije a Feynman y Feynman Me acuerdo. Este, Me acuerdo. Con la inflación siendo 180, no sé, 200, qué sé yo, por ahí. Repito, el Rodrigazo tuvo 182. Sí. Y tenemos vestido de celestino, estamos. Absolutamente. Y yo creo que están. ¿Por qué digo que es la peor catástrofe? Porque yo digo que en 1975 están a la vista. 1989 también está a la vista. Sí. Y el 2002, ¿cuánto nos falta? Es como que lo que viene puede tener ingredientes de las 3 juntas. Claro. Ese es el punto. Va a ser algo nuevo, diferente, arrancando de una degradación social y política nunca visto, con fundamentos macroeconómicos y monetarios degradados como también nunca visto. Porque, a ver, les tiro un dato. La hiperinflación de Alfonsín es más de 4.000% a mitad del 89, interanual, pero, a ver, y después viene la de Menem, que es más de 2.000, el cuasi fiscal era 225 de la base monetaria. Hoy estamos mucho más arriba. Muchísimo. Y cuando más arriba. sumás cuasi fiscal y fiscal, hoy estás mucho más arriba que en todas esas experiencias también. Bien medidos cuando metés los 3 niveles de... Yo creo que sumadas las dos, igual no alcanza a este déficit cuasi fiscal y fiscal que tenemos hoy. Exactamente. Y con una destrucción. Y otra cosa, los jóvenes piensan que
no se puede vivir tantos años de inflación. Llevamos 20. De inflación, a ver, yo siempre digo, La Baña cuadriplicó la inflación en 24 meses. Diciembre del 2003, 3.7. Diciembre del 2004, 6.1. Diciembre del 2005, 12.3. ¿Por qué? Porque si bien tuvo superávit primario de 4,5 puntos y financiero de casi 3 puntos, emitió 99% de pasivos monetarios. ¿Por qué? Porque es mentira que se puede emitir solamente para financiar déficit fiscal. En ese momento, el Banco Central tenía un objetivo de política monetaria que era mantener el tipo de cambio real alto. ¿Te acuerdas que con la salida de la convertibilidad el dólar saltó de 1 a 3,80? Igual pasó en Brasil con el real casi. El real cayó a 1,40 y Néstor Kirchner decidió mantener el peso en 2,80 durante 4 años, 3 años, y emitía para mantenerlo. Entonces, ¿qué quiero decir? Se puede emitir por muchas razones. Es mentira que si no hay déficit fiscal no hay emisión. De hecho, si hoy desapareciera el déficit fiscal, tenés un montón de emisión porque tenés el liqui pase. Entonces, ¿qué voy a decir? Hoy en día, el Banco Central se fundó de vuelta en el 2002. Recuperamos la política monetaria, pasaron 2 décadas. En estas 2 décadas se están generando mucha más inflación que en las primeras 2 décadas entre 1935 y 1955. Y en esta tercera década que ya empezó, que es 2022 y 2023, se está generando mucha más inflación que la que se generó con la Libertadora, que no fue chiquitita, ¿eh? Ahora, yo tengo 51 años. Mis primeros 20 años de vida fue una convivencia con 3 dígitos de inflación, 50, 70, 80, 40, todos los años. ¿Ok? Sí. Entonces, la mía también, salvo los 10 de Menem. De la convertibilidad. Claro. Entonces, y a ver, y este gobierno va a terminar con 1000% de inflación, punta a punta, los 4. Si termina en 148, es 8,82. La inflación del gobierno de Alberto Fernández, punta a punta. ¿Y Entonces, abril cuánto pensás que puede llegar a dar? El 12 de mayo. Ni idea, como 8. Yo me juego por los 2 dígitos. Después Bueno, de esta última semana. Sí, no había pensado en eso. Tenés razón, no había pensado en eso. Entonces, no, la gente no tiene que pensar que porque hay mucha inflación algún día va a dejar de haberla. ¿Entendés? Es sencillo, es sencillo. Es así sencillo. Y tenemos todos los patitos alineados para que esté muy difícil hacer cualquier cosa para poner una medida de política monetaria ortodoxa como fue la convertibilidad. A ver, la gente joven capaz no lo sabe, pero la convertibilidad fue aplicada porque Menem aplicó decreto de reforma del Estado 1, reforma del Estado 2, Sí. en un mundo donde parecía que el poder había caído el muro de Berlín en el 89, iba hacia el consenso de Washington, había un plan Brady, había todo un proceso de salvataje y privatizaciones para todo el tercer mundo occidental. Y Argentina, Menem se sumó a eso. Hoy en día no hay nada de eso. Y todo el mundo va hacia la izquierda, con más Estado. Entonces, ¿a qué nos vamos a subir? O sea, Argentina le está pidiendo, Argentina necesita que los políticos argentinos vayan a contramano de todo el mundo a partir del 2024. ¿Qué pasó? Menem fue a favor y pasó de tener, escuchen, 2.000 millones de reservas a 9.000 millones de reservas en 9 meses. Con toda la reforma del Estado y el proceso de privatizaciones nuevo que había, y eso fue lo que puso la privatización. ¿Nosotros con quién? La convertibilidad, facilitó la convertibilidad. ¿Ahora con qué lo van a hacer? Con el plan de Ocampo, que está aplicado en la nota, que como él piensa limpiar las LELIC
y como él piensa dolarizar, lean la nota, es Alicia viajando de Marte a Plutón, a Venus y a Saturno y a Mercurio. Es un delirio, es impracticable, está fuera de la realidad, además de ser inconsistente e incongruente. No lo explico acá porque no tenemos tiempo, no lo voy a aburrir. Lo leen. Está escrito, firmado. Sí, sí, en Infobae de hoy. Entonces... Es muy interesante, se los recomiendo a todos, léanlo porque es muy interesante. Ahora, vos fíjate que tenemos por un lado la mala suerte, si querés, de que como a Brasil le va bien, los precios de los commodities también bajan de nuestras materias primas. Peor, o sea, ni claro. siquiera podemos netear que nos van a ingresar 20.000 millones de dólares menos y a lo mejor si subían los precios de los commodities, bueno, algo zafaba. Pero por otro lado, a favor tenemos que Brasil se está cortando solo, se está alineando con Rusia, se está alineando con China. Y eso, Argentina, siendo el patio trasero de acá de América del Sur, tendríamos que sacarle provecho. Tendríamos que sacarle provecho. Y acá viene, y esto es, yo creo que alguna desregulación va a tener que hacer el próximo gobierno. Una desregulación va a dar aire, pero volvemos a algo similar a lo que pasa a la dolarización mal hecha. Son periodos que generan ciclos expansivos positivos, pero transitorios condenados a morir. Y fíjate que cada vez son más cortos, me vas a entender. La convertibilidad fue 1 y duró del 92 al 98, ponele 7 años. El de Néstor Kirchner fue otro, ponele fecha, 2004, 2008, ya duró menos, en lugar de 7 años duró 4 años. Sí. En el mejor de los casos, a lo mejor que podemos aspirar, tangible, es que haya otro ciclo, pero que dure bastante menos, y no solamente menos, sea menos potente. Porque el techo ajustado bien en términos reales, metiendo todas las variables, de la convertibilidad fue mejor que el de Néstor Kirchner. Y el de Néstor Kirchner fue más bajo y duró menos. Bueno, va a pasar exactamente lo mismo en el mejor de los casos si no se cambia todo, que yo no veo de a dónde podemos cambiarlo. Y hay otro tema. Si durante estos 8 meses, digo yo, ¿no? Y te lo pregunto a ver qué opinas vos. Si no se corrigen los precios relativos, si no liberás o por lo menos desdoblás dólar financiero, dólar comercial, si no ordenás medianamente las cosas, el gobierno que venga, primero tiene que empezar por hacer ese trabajo sucio para después poder pensar en las reformas. Exactamente. Y cuando quieran poder pensar en las reformas, ya lo bañaron de piedra. Exactamente. Yo creo que, desgraciadamente, primero, el ajuste por las buenas, por las malas, en este año, con este gobierno, con un gobierno de transición, o si no, con el próximo gobierno al principio, desgraciadamente, nos lo vamos a comer nosotros. Y tenemos que saber que en términos reales, el promedio de los agentes privados, vamos a producir menos, vamos a facturar menos, vamos a comerciar menos, vamos a tener menos rentabilidad, y no durante unos meses. Toda la mayor parte de la película, todo el 2023, y en el mejor de los casos, casi todo el 2024, y hay que ver si en el último trimestre de 2024, el timing lo estoy inventando, quiero que se entienda conceptualmente, tocamos piso, recién ahí. Eso si se hace todo bien. Pero a ver, las probabilidades, claramente, dado la dificultad de la coyuntura actual, dado la dificultad de la dinámica que puede disparar la coyuntura actual y la complejidad del escenario político, la verdad es que la probabilidad está del lado de que las cosas se hagan, en el mejor de los casos, a medias e incompletas. A mí me llegó a partir tuve una charla este fin de semana con un empresario que participó del encuentro en el Yao Yao. Sí. Y
y me decía, vos tenés razón, porque yo lo que decía era Vila, Manzano, Bull Market, Nosiglia, ¿me entendés? Nosiglia, un poquito de, un círculo, los círculos rojos detrás de todos los candidatos potenciales a las presidencias, todos están viendo lo mismo, que si esto no se termina de corregir en los próximos 6, 7 meses, 8 meses, hasta las elecciones, el próximo presidente dura un año, dura 6 meses. Depende quién, dura 6 meses, o depende quién, puede llegar a durar un año. Pero es terrible. Es terrorífico, porque Yo por eso... yo creo que lo que está pasando esta corrida, o sea, la gente por un lado se le activó la memoria inmunológica, vos fíjate que el retiro de los depósitos Sí. se incrementó, hoy otros 50 palos. Los depósitos en pesos pierden dinamismo, el plazo fijo privado. Plazo fijo que vence, plazo fijo que no se renueva. O sea, la gente, me alegro por ella, se empezó a avivar. Pero me parece que esto está siendo fogoneado al mismo tiempo por los diversos círculos rojos. Y que eventualmente hoy, ¿quién está siendo beneficiado? Un poquito más. Javier Milei por el tema de la dolarización. Sí. Pero digamos que hay tres núcleos duros, ¿no? 3 núcleos Sí. duros. El FANA de Milei, el FANA de Larreta o Bullrich y el FANA del Frente de Todos, que qué sé yo quién va a ser. Bueno, yo creo en ese marco, soy especialista en moneda, macroeconomista, para mí es imposible que todos ganen con estos números. Es como dije hoy, un tipo que tiene 50 kilos de exceso que gana un maratón, es imposible. Entonces te queda Bullrich, te queda Larreta y te queda Javier. Yo creo sinceramente, y esto es triste, porque yo creo que el círculo rojo, por miedo, porque tiene la percepción que Larreta, por un lado, es el más prebendario y le va a dar más negociados, por el otro, tiene la percepción que es el que le asegura, tal vez tiene la capacidad de asegurarle menos violencia y menos riesgo en la calle. El círculo rojo para mí va a terminar apoyando con mayor peso relativo a Larreta que los otros dos. Porque los va a dejar seguir cazando en el zoológico. Exacto. Y Larreta de esos dos va a ser el que menos va a hacer las cosas o intentar hacer las cosas que se deben hacer. ¿Ok? Del otro lado, creo que Javier va a ganar posibilidades a medida que se vaya complejizando. Y si el círculo rojo apoya y le da los votos a Larreta en detrimento a Bullrich, y la corremos a Bullrich, la candidatura de Javier se potencia más. Y la probabilidad de dolarización se potencia más. Con lo cual, sus chances crecen y se retroalimenta la dinámica monetaria negativa, llamémosla, que a él lo favorece. Ahora, la dinámica monetaria que a él lo favorece y le puede llegar a hacer ganar las elecciones y se complica muchísimo, es la misma que cuando asuma el gobierno le va a poner la calle más en contra y le va a hacer más difícil las cosas. Claro. Entonces, le da por un lado, pero después agarrate, Javier, por el otro. A ver, convengamos que él mismo debe saber que tomando la misma medida que Larreta, va a tener más gente en la calle en contra que Larreta. Claro. Lo sabe él. Y no es una variable menor eso. No. Ojo, y no es culpa de Javier. No, por supuesto. Por supuesto. Digamos, el tema es, como dice Jorge Giacobbe, ¿no? Digamos, vos querés combatir el narcotráfico, pero después bancate que te cuelguen como en Sinaloa de la Panamericana 12 cadáveres. Que te tenés que bancar ver 12 cadáveres colgando de la Panamericana. Y esto es un poco... Y el teorema de Baglini, ¿no? Vos fíjate que a medida que se van... Hoy lo de Larreta fue, no voy a decir mi plan hasta que yo no asuma.
entonces, flaco, yo no te voto. No tiene plan, no te voto, no te va. Vos fíjate una cosa, te digo una cosa que lo que estamos hablando antes. Igual no le iba a votar, ¿no? Pero No, la dolarización de Javier le juega en contra en forma exponencial, y yo lo felicito en ese plano, exclusivamente ese plano, le juega en contra a los Brito y a los Escasani. claro. Entonces, desde ese punto, y eso es ético y está bien y es moral. Ahora, si vos jugás en contra de Brito y Escasani, no esperes que Brito y Escasani te apoyen para dolarizar. Claro. Es así. Es tremendo, es tremendo. Digamos que yo el otro día pensaba, digo, hablando mal y pronto, Milei se transformó en un grano en el traste para la Argentina, ¿me entendés? Sí. Pero que al mismo tiempo puede llegar a ser el generador de un proceso de refundación de la Argentina, pero no a partir de Milei presidente, sino a partir de lo que puede suceder con el crecimiento de los votos de Milei. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Más sociológico que económico, es a donde yo apunto. Que esto puede llegar a ser puede tener una crisis de tal magnitud, tan ingobernable, que esto puede terminar hasta yo te digo, no descarto una guerra civil. Yo creo que, a ver, con este deterioro monetario, este deterioro macroeconómico, este deterioro social, esta pobreza, este capital humano hecho añicos, a ver, el capital humano tarda décadas en revertirse su deterioro. Esto empezó cuando, y yo me acuerdo, cuando se sacan los exámenes de ingreso a la secundaria, se sacan los exámenes de ingreso a la universidad. Es un proceso que empieza en aquel entonces, hace 40 años. Yo fui el último, cuando yo entro a la secundaria, que yo voy al Nacional Buenos Aires, entro porque decía, bueno, no voy a tener que dar el examen de ingreso a la UBA, porque Claro. había examen de ingreso en la UBA. Hay un deterioro de 40 años donde los resultados negativos se ven ahora, descarnadamente. O sea, yo tengo 51 años, laburo de economista, tuve a mi cargo muchos economistas jóvenes. Y yo te aseguro que hay un abismo de diferencia entre el economista que se había recibido en 2005 y 2006 con el que se recibió en el 2020. Claro. Hablando mal y pronto, tenemos una población, parte de una población, lamentablemente, no quiero ser despectivo con esto, pero embrutecida, que la fueron embruteciendo. Tenemos 20 millones de pobres. Tenemos 4 o 5 niatos que te manejan la calle. Sí. Que todos los candidatos a presidentes dicen, apenas asumo le saco la personería a Navarro, a Beliboni, a Pérsico. Bueno, quiero ver cómo Te iba a lo decir hacen. eso. Mucha gente que vive del negocio prebendario. Claro, Y todo eso es caldo de cultivo para la violencia. exactamente. Y yo lo que estoy viendo Es es imposible ser optimista, salvo Carlos Maslatón, es imposible ser optimista. yo estoy viendo que hay un caldo de cultivo entre la derecha conservadora y, vamos a poner otra etiqueta, la izquierda que se autotitula progresista, que en realidad es una degeneración de el peronismo versus gorinismo del 55, los revolucionarios del ERP y montoneros versus los militares de los 70, que ahora devino en esto. Pero realmente la tirantez y la dialéctica está cada vez más fuertemente anidada y es más tirante hoy que en los 70 y que en el 55, donde
todos los días, porque no necesariamente algo es más violento porque alguien tiró una bomba Molotov. ¿Ok? Y yo creo que las redes y todo eso potencian esa dialéctica y esa violencia. Claro. Nada, no se puede hacer nada en ese sentido. Hay que saber vivir con ello. Acá uno de los miembros me dice, entonces los jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que ir del país? No, al contrario. Los jóvenes que hoy que están estudiando, están trabajando, es la esperanza que tiene la Argentina, después de digamos, yo creo que esta vez sí Argentina va a caer en una... Porque todo el mundo está esperando la explosión y ya explotó, esto ya explotó. Lo que pasa es que van explotando como a cada paso que dan, van explotando unas mini bombas que están enterradas en el piso, ¿no? Como la guerra. Pero a mí me da la sensación que la que viene, puede llegar a ser bisagra para la Argentina. O sea, pero muy dolorosa. Muy dolorosa. A ver. Yo lo estoy comparando con España, o ¿viste? Más lo analizo, más pienso en la Revolución Francesa, más pienso en la crisis española, en la Revolución Española, más porque todos los indicadores macroeconómicos, los indicadores sociales, y sí. Mi hija es socióloga, yo hablo con ella y ella me describe una realidad, incluso analistas de la Facultad de Ingeniería que también hacen estudios de cómo está la calle, ¿no? De cómo está la sensación. Hay un caldo de cultivo muy importante para que el nivel de tolerancia de la gente llegue prácticamente a cero. Ya estamos al borde del nivel de tolerancia cero. ¿Por qué no estalla no sale la gente a la calle? ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos las elecciones cerca. Entonces, bueno, aguantemos a ver qué pasa. Pero conforme avance el deterioro escúchame, yo cumplo ahora el 29 de abril, cumplo 57 años. Yo no me acuerdo que un tipo que laburaba en blanco, con aportes patronales, cubierto por un sindicato, con obra social, sea pobre en la Argentina. Nunca existió eso. ¿Entendés? Nunca existió. El salario promedio del sector privado registrado que labura multinacional, por decirlo, son $500. Se caga de hambre. Caga de hambre. Exactamente. Es terrible. Es terrible. O sea, yo quiero dar mensaje de optimismo, pero para mí el mensaje de optimismo es ese, que esta no es la misma, es la suma de todas las crisis. Yo creo que desde 1810, 2023, 2024, 2025, para mí van a quedar en los libros de historia como el Renacimiento o que la Argentina se termine, viste, Mendoza para un lado, Córdoba para el otro. Es muy importante lo que decís, porque yo creo que el optimismo tiene que pasar, todo lo que vaya a pasar 2023, 2024, que les sirva a los jóvenes, que ahí vos decís, ¿qué tengo que hacer? Chupá toda la información que te rodee en 2023, 2024 para darte cuenta que tenés que dejar de tener esperanzas de que alguien te va a arreglar la vida por vos. Exacto. Y que vos tenés que primero y antes que nada preocuparte por vos, defender, tomar el dato de afuera y defenderte sin esperar que nadie venga a arreglarte tus problemas. Y dejar de creer que las cosas pueden ser solamente de una sola forma. Porque vos pensás que el ser humano tiene una tendencia a pensar que el sistema bajo el cual vive no solamente es el único posible, sino que es el mejor de todos. A ver, yo voy a la facultad, enseño en la facultad, los pibes creen que el sistema monetario actual en todo el mundo existió siempre. O sea, el dinero fiat con bancos centrales, monopólicos, estatales, sin nada atrás, que se pueden emitir hasta el infinito, bla, 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 existió siempre y siempre fue así. Tiene 100 años de vida nada más. Correcto. Desde Bretton Woods. O sea, desde Bretton Woods no es el único sistema. Es más, está año luz de ser el mejor, si no es el peor. Y así como nació,
ya dejó de dar soluciones, empezó a decantar hacia la putrefacción, va a ser cambiado por otro nuevo, ese es el hacia adelante que va a empezar a dar soluciones. Este es el mensaje de esperanza, Claro. que no es esperanza, es el mensaje de conocimiento, que tomen nota, que aprendan que esto que tenemos no es lo único posible y está año luz de ser lo mejor, y que todo siempre se termina modificando hacia algo nuevo cuando deja de dar prosperidad y soluciones. Sí, Y va a acontecer. Vos y yo no lo vamos a ver, Marcelo. No. Pero los pibes probablemente sí. Y le tienen que sacar ventaja a la realidad, a esta misma realidad sacarle Obvio. ventaja, como puedan. Exactamente. Me preocupa, para ir terminando, pero me preocupa el techo de deuda de Estados Unidos. Bueno, Veo ahí un entra la mayo filosofía. complicado, veo un mayo ¿En qué complicado. sentido te preocupa? Que se le va a poner muy chivo a Biden. Te cuento, ¿cómo lo veo yo? Va a empezar la perorata, el circo de siempre, de que no le aprueban el límite nuevo de endeudamiento. Eso va ¿a qué? A redundar en que se va a hacer mierda los bonos de Estados Unidos, le va a pegar al equity de Estados Unidos, va a haber destrucción de riqueza, van a caer los índices, listo, perfecto. ¿Qué va a pasar? Todos sabemos que desde la Reserva Federal hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, pasando por el Congreso, ¿de qué viven? De esto. De financiarse con la deuda. Después le van a dar autorización, le van a terminar dando autorización y va a rebotar todo. Ergo, cuando se hizo, salí ahora, salí de todo, cuando tocó el piso. Pero vas a ver que ¿Sabés qué tenés que hacer? Pero yo creo que en mayo vamos a escuchar la vuelta al patrón oro. Vos fíjate que Zimbabue ya lo hizo. Bueno, vos sabés que yo pienso al respecto. Sí. Sí, yo coincido también. ¿Viste? Pero bueno, sí, yo creo que esto que tenemos no va a durar todo el siglo XXI. No sé cuándo va a cambiar. Probablemente nosotros dos no lo veamos, pero No. los pibes van a vivir otra cosa. Yo creo que sí. Este video es posible gracias a vos. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo a través de los diferentes medios de pagos que encontrarás en la descripción y en el comentario destacado. A través de Patreon, donde encontrarás diferentes beneficios exclusivos. También podés usar la opción Unirte de YouTube. Muchas gracias.